comenzar con lo que es ejemplo de neoplasias malignas. La semana pasada vimos algunas neoplasias benignas. Hoy día vamos a ver lo que corresponde al otro tipo de neoplasia. Por favor, si me ayudas. Bien. Si recordamos, las neoplasias malignas epiteliales, sobre todo, van a estar divididas en lo que es carcinomas. Y de los carcinomas son epidermoides y adenocarcinomas. Epidermoides si son de epitelio plano con o sin queratina, estratificado o monoestratificado, ¿no? En donde se emplea el término carcinoma epidermoide seguido del órgano que está siendo alterado o afectado por la neoplasia. Y algo similar con lo que son epitelios cilíndricos o glandulares, donde se van a denominar adenocarcinomas, ¿no? E igualmente se menciona el nombre de la neoplasia, adenocarcinoma, seguido del nombre del órgano donde está presentándose esa neoplasia maligna. Debemos considerar también de que cualquiera de los dos tipos de neoplasias malignas epiteliales pueden ser in situ, consideradas así porque respetan la membrana basal, ¿sí? Y pueden ser infiltrantes cuando esa membrana basal es rebasada o es rota por la neoplasia maligna. Entonces la neoplasia maligna va a invadir el corium o lámina propia, ¿sí? Ahora bien. Pero en lo que se respecta a neoplasias malignas epiteliales, específicamente vamos a conocer una que corresponde al carcinoma de cuello uterino, ¿no? Recuerden que el cuello uterino tiene un epitelio poliestratificado plano no queratinizado, pero también tiene epitelio cilíndrico que está en el endocervix. Pero en el caso del exocervix, lo que se estila muchas veces es el examen de Papa Nicolau. En lo que está señalado en la parte inferior corresponde al examen histológico, ya sea biopsia o lo que es el cono del cuello uterino, que es prácticamente una buena parte del cuello uterino para ser estudiado a la microscopía. En el Papa Nicolau tenemos estas equivalencias, ¿no? Y también en relación con lo que es el estudio histopatológico. Lo que está el primero a la izquierda, el A con el F, corresponden a células epiteliales normales, y acá el epitelio normal, ¿okay? No hay alteración específicamente, que es lo que han visto en histología, ¿no es cierto? Luego, la segunda columna corresponde a una displasia leve, ¿okay? Displasia leve en el cual ya se ve alterado el núcleo. Los núcleos siempre en un tejido o que corresponden a una misma capa, todas las células deben ser iguales y los núcleos también iguales. Entonces, cuando hay alguna variación en el tamaño o la forma del núcleo, eso corresponde a una displasia leve, que se conoce también con el nombre de NIC, NIC, que representa lo que es neoplasia intraepitelial cervical en relación con el cuello uterino, ¿no? Entonces, en la citología lo podemos ver así, y observen que aquí en esta célula, alrededor del núcleo hay un halo claro. Por lo general, hoy en día siempre se encuentra esas alteraciones a nivel de las células del cuello uterino, ¿sí? Y corresponden a la infección por papiloma virus humano. Cuando hay ese halo claro, se indica de que es el nombre de la célula, se le agrega lo que es coilocitos, ¿no? Por ese cambio. Por lo tanto, se indica de que hay coilocitosis. Y muchas veces está asociado a displasia leve, ¿okay? Luego, en los otros tipos de displasia también se va a ver igual, ¿no? ¿Okay? Entonces, acá se observa a menor aumento, acá también, ¿no? ¿Okay? Entonces, NIC1 o displasia leve. ¿Okay? Si observan ustedes después que el tamaño del núcleo varía,
y aparte de aumentar de tamaño, cambia su forma y el borde muchas veces es irregular en el núcleo, entonces ya está pasando a otra gradación. En este caso es una displasia moderada, que se denomina también como NIC2, neoplasia intraepitelial cervical de tipo 2. Y la evidencia histológica es esta. Observen que en la histología se sigue apreciando el halo claro alrededor de los núcleos que están variando en su forma. También eso sigue indicando de que se trata de una infección por papilomavirus humano, los clásicos coilocitos. Pero si aún continúa la lesión, van a poder encontrar de que los núcleos van a estar ya un poco más grandes, también alterados en su forma, se vuelven más oscuros, más hipercromáticos, como se dice en cuanto a la coloración, ¿no? Y además invade no solamente la capa más interna, sino también el estrato medio y en algunas ocasiones el estrato superficial del cuello uterino. Entonces podemos tener extravista a la histología, todas las capas alteradas, ¿no? Entonces esto corresponde a una displasia severa, ¿okay? Que está dentro de lo que muchos consideran el NIC3, neoplasia intracervical de grado 3, ¿no? ¿Y por qué se le agrega acá C y S? Porque esta gradación de NIC3 es igual a cáncer, se le considera que es ya un cáncer, ¿no? Entonces es el máximo grado de displasia que es considerado como cáncer, ¿okay? ¿De acuerdo? Entonces esto es lo que rutinariamente se realiza en lo que es ginecología para el despistaje de cáncer de cuello uterino y la evidencia histológica que confirma esa presunción de diagnóstico. ¿Okay? Muchas veces se toman biopsias del cuello uterino, pequeños fragmentos de ese cuello uterino, ¿no? Pero cuando el especialista es el propio ginecólogo quien toma la muestra, no necesita tomar tantas muestras como en este ejemplo, ¿no? El especialista muchas veces ve la lesión porque hace el examen con espéculo, observa el cuello uterino, encuentra una lesión erosiva o una ulceración y de ahí toma la muestra. Pero aparte se guía por el examen colposcópico, en el cual se ve el cuello uterino con un microscopio con un aumento en panorámico para verlo mejor, para ver mejor la lesión. Entonces de esa zona toma la muestra, que puede ser una o dos muestras, ¿okay? No tanto como en este caso, acá hay 2, 5, 8, hasta 10 fragmentos, ¿no? Y el patólogo tiene que ver cada uno de esos fragmentos para dar el mejor diagnóstico posible, ¿okay? Entonces, observen esto, ¿no? A veces también el ginecólogo se ayuda con lo que es la tintura de yodo, ¿no? Tinta con yodo o lugol el cuello uterino y eso le sirve para poder ver qué zona se pinta más, ¿okay? Si la zona pintada con lugol se pinta más, ahí toma la muestra, ¿no? Son formas de poder orientarse para esa toma de muestra, ¿okay? La siguiente. Bien, acá tienen ya el estudio histológico del cuello uterino. Lo lamentable en esta muestra, en estas dos, es que no hay corio, solamente se ve epitelio, ¿okay? Y las células epiteliales no conservan ningún estrato, todas las células están desordenadas. Aparte de estar desordenadas, que es lo que corresponde a una anaplasia, ¿no es cierto? Aparte de ello, el tamaño de los núcleos varía en cada una de las células, correspondiendo incluso a cualquiera de las capas. Entonces, eso es una atipia.
¿no? La alteración en el tamaño del núcleo, el aumento de coloración porque capta más la hematoxilina, que es denominado hipercromía, corresponde a una atipia celular. ¿Okay? Entonces, en la vista que está al lado, ¿no? También lo mismo, ¿no? Corresponde también a esa alteración. Si no hay ningún orden, estamos en el máximo grado de alteración, que puede ser la displasia severa o muchas veces se pueden diagnosticar también como un carcinoma epidermoide, haciendo la salvedad de que no podemos decir si es infiltrante o no. Hay que anotar eso siempre. Y se anota en el resultado de que la muestra solo ha incluido epitelio, no ha incluido el tejido conectivo. Entonces, la recomendación es que se tome nueva muestra con la presencia de tejido conectivo o coreo para poder descartar infiltración. ¿Okay? Entonces, esto es positivo para cáncer. ¿Okay? Neoplasia maligna epitelial. ¿La otra? Acá igual, pero en esta muestra ya se observa parte del coreo. ¿Okay? Tejido conectivo adyacente. ¿Okay? Entonces, observen el desorden total. No hay los estratos característicos. Los núcleos son variables en tamaño, forma, muchas veces en todas las células que están alteradas, ¿no? Entonces, atipia, anaplasia, pero lo que vemos es que toda esta alteración está dentro del epitelio, no rebasa al tejido conectivo. Entonces, cuando no hay infiltración de la neoplasia hacia el tejido conectivo adyacente, se indica de que es un carcinoma in situ, carcinoma epidermoide in situ, ¿no? In situ, que significa está en su sitio, o se interpreta como el carcinoma está solamente en el epitelio, ¿okay? Que es de mejor pronóstico, dicho sea de paso, que va a ser diferente a informar si el carcinoma epidermoide es infiltrante. Otra muestra también, y observe que lo que nos sirve de orientación para indicar que es in situ es la membrana basal. Todos los epitelios tienen una membrana basal. Entonces, si esa membrana basal está respetada, el carcinoma sigue siendo in situ. ¿Okay? La siguiente. ¿Qué observan acá? La han visto ahora en teoría, ¿no? ¿Okay? Esta es la mitad de un útero en el cual la lesión se aprecia a nivel del cuello, ¿no? Que es la mayor parte de la lesión, pero que está avanzando progresivamente incluso hasta parte del endometrio. ¿Okay? Entonces, desde ya esta es una neoplasia maligna. El aspecto, ¿qué aspecto mencionamos en teoría? ¿Qué aspecto adopta la neoplasia maligna? El aspecto de colifloro, el aspecto de tejido cerebroide, ¿no? Y eso es lo que se evidencia. Cada vez que vean ustedes un tejido que tiene ese aspecto, con toda seguridad pueden decir que es cáncer, ¿no? A excepción, lógico, que estén viendo de verdad un cerebro, ¿cierto? Entonces, esto es un carcinoma epidermoide, pero si ven, la tumoración está avanzando hacia la parte del músculo, del miometrio, ¿no? En ambos lados. Entonces, desde ya ese va a ser un carcinoma epidermoide infiltrante, ¿eh? Porque está prácticamente afectando parte del miometrio y además está dando compromiso a las otras capas del útero, ¿eh? A las otras partes del útero, mejor dicho, está yendo hacia el endometrio. Acá ven una neoplasia benigna, ¿no? Que prácticamente ya no tiene importancia, que es un leiomioma. Acá también hay otro leiomioma. La diferencia abismal entre ambas neoplasias, una benigna y la otra maligna. La siguiente.
Bien, y esto es lo que nos va a expresar cómo podemos diferenciar la zona in situ, ¿no? Porque se respeta la membrana basal y acá ya no encontramos dónde está la membrana basal. No encontramos la membrana basal porque ha sido prácticamente rota porque el carcinoma ha invadido el corio, ¿no? Entonces ahí ya es otro título que se le da al carcinoma epidermoide infiltrante, que es de un pronóstico más severo que el anterior. Entonces requiere de otros estudios. Por lo general siempre hay que hacer el estudio o el seguimiento de la paciente, ¿no? Por lo menos cada mes, ¿no? O cada 2 meses, para poder cerciorarse de que no sigue la neoplasia maligna y si no ha dado ningún signo de metástasis a distancia. La siguiente. Bien, el carcinoma epidermoide se presenta en todos los epitelios y es casi igual en cuanto a su presentación. ¿Okay? Las células se van a alterar notoriamente y hay que tener la precisión de mencionar de que es de tipo epidermoide, porque se asemeja mucho a la epidermis, ¿no? Por ejemplo, esta es una muestra de la exéresis o extirpación de parte del labio, la parte de la barbilla, ¿okay? Y el labio estaba totalmente ulcerado, ¿okay? Y estas hendiduras que ven acá es porque de ahí se tomaron las muestras para la histología, para la microscopía. Y el diagnóstico fue de un carcinoma epidermoide infiltrante del labio. ¿Okay? Entonces, también la imagen va a ser igual en cuanto a las células epiteliales, ¿no? Entonces, hay que ver siempre la parte microscópica. La siguiente. Esto es una exéresis de una biopsia de cuero cabelludo. La lesión está en esta zona, ¿okay? ¿No? Prácticamente también resultó un carcinoma epidermoide. Recuerden que el cuero cabelludo es piel delgada, ¿no es cierto? Que tiene los anexos que son los folículos pilosos, también tiene glándulas sebáceas, ¿no? Pero lo que se va a alterar es el epitelio y va a ser igual que lo que hemos visto del cuello uterino. ¿Okay? Otra. Observen, ¿no? Este es un epitelio también poliestratificado plano no queratinizado, ¿okay? También con alteraciones relacionadas con neoplasia maligna, con cáncer, pero observamos que el epitelio está dando invasión hacia el tejido conectivo. Estos son también fragmentos de neoplasia que están en todo el tejido conectivo. Entonces, eso es ya no in situ, es también infiltrante. ¿De acuerdo? Carcinoma epidermoide infiltrante. Lo otro, la siguiente. Bien, una aproximación mayor. Observen cómo los núcleos se alteran totalmente. Uno sin orden, ¿no? Otro, un núcleo no se parece a otro, que es lo considerado como atipia, ¿no? El hecho de no parecerse o no tener un orden es la anaplasia, ¿okay? Anaplasia, atipia es característico en la neoplasia maligna. Ahora sí, la otra. En los carcinomas epidermoides muchas veces es frecuente encontrar estas estructuras, unas estructuras así arremolinadas, ¿no? Que corresponden, si ustedes observan bien, la parte interna está más rosada. A eso se le conoce con el nombre de perlas de queratina. ¿Okay? Si eso se presenta en buena cantidad en el carcinoma epidermoide, se indica de que es un carcinoma epidermoide bien diferenciado. ¿Okay? Eso hay que tener en cuenta también. ¿Okay? Y si presenta esas perlas de queratina o perlas córneas en poca cantidad, se indica que es medianamente diferenciado. Y si en un epitelio no hay estas perlas córneas o perlas de queratina, difícil observarlo,
se indica de que es un carcinoma epidermoide indiferenciado. Incluso puede existir la duda, si es que no sabemos con buena referencia de que se ha obtenido de un epitelio plano, entonces hay la duda de que sea un carcinoma epidermoide. Y esto se le califica como indiferenciado. Y cuando es indiferenciado hay que emplear otro sistema para cerciorarnos de que es células epiteliales, ¿no? Sobre todo células epiteliales planas. Entonces se utilizan los marcadores tumorales, los métodos de histoquímica, ¿no? Se emplea en cierta forma algunos marcadores, entre ellos la citoqueratina, que al pintarla va a dar positivo y se indica de que es un carcinoma epidermoide. ¿Okay? Entonces, todos son factores pronósticos. Se indica mucho de que el carcinoma epidermoide bien diferenciado tiene un mejor pronóstico que el indiferenciado, ¿no? Porque va a ser menos agresivo. En eso indica la diferencia. ¿Okay? La siguiente. Bien, acá tienen prácticamente un resumen. En este epitelio es una displasia moderada, todavía no llega a ser cáncer, por eso es que la displasia es considerada como lesión premaligna. Puede llegar a una displasia severa, que es idéntico a mencionar de que es un carcinoma, porque está a solo un paso de convertirse en cáncer. ¿Okay? Entonces, lesiones preneoplásicas. En ese orden también está lo que es la metaplasia. ¿Okay? Los cambios metaplásicos son considerados preneoplasia. ¿Okay? La siguiente, por favor. Bueno, acá tienen ya el nombre del órgano. ¿Okay? Veamos. Vesícula biliar. ¿Okay? La vesícula biliar es una glándula, ¿no es cierto? Porque en su epitelio es epitelio de tipo cilíndrico, ¿no es cierto? Epitelio cilíndrico o glandular. ¿Okay? Entonces, esta es la vesícula biliar totalmente cerrada, aquí ya seccionada a la mitad, en el cual se encuentran cálculos, muchas veces se encuentra cálculos cuando hay un proceso crónico de inflamación en este órgano, pero lo que encontramos además es todo este tumor. Tumor que corresponde, si es epitelio cilíndrico o glandular, se llama, ¿qué nombre va a recibir? En la parte superior, adenocarcinoma. Adeno es glándula, adenocarcinoma de la vesícula biliar. El aspecto también, ¿no? Bastante infiltrante y a la vez es de aspecto cerebroide, tejido tumoral maligno. ¿Sí? Siguiente. Bien, acá tienen la muestra histológica, ya la versión histológica, y siempre hay que guiarnos por los cambios de los núcleos. Los núcleos son diferentes unos de otros, aún perteneciendo a una misma glándula. ¿Okay? Estos núcleos, por ejemplo, difieren en forma, en tamaño, acá también, ¿no? Pero ¿qué tenemos junto a esas glándulas que son atípicas? Vamos a tener un nervio periférico. Entonces siempre en toda neoplasia maligna, cuando lo observamos en el tejido, hay que informar también si los nervios están siendo invadidos o no por la neoplasia maligna. Entonces eso se va a informar también como invasión perineural. ¿Okay? Y eso nos va a justificar por qué un paciente que tiene cáncer tiene dolores sumamente intensos, porque la neoplasia maligna va a invadir el nervio, los nervios periféricos, ¿no? Tal es así que el dolor no pasa con cualquier analgésico y se tiene que emplear ¿qué fármaco? ¿Cómo? Tiene que emplear lo que es la morfina, el demerol, ¿no? ¿Okay? El demerol para poder calmar los dolores en estos pacientes con cáncer. ¿Okay? La siguiente, por favor. En la vesícula, ustedes
creo que han visto en histología, ¿no? De que se menciona muchas veces estos senos, los senos de Rokitansky-Apcho. Los senos de Rokitansky-Apcho se presentan en inflamaciones crónicas, como está señalado acá. Hay una inflamación crónica notoria en la vesícula biliar, sobre todo en la mucosa. Y los senos de Rokitansky-Apcho son considerados la infiltración del epitelio o de las glándulas de la vesícula biliar hacia la capa muscular. Esto que está más rosado corresponde a capa muscular, a la capa muscular de la vesícula. Entonces, esa infiltración es importante siempre mencionarlo cuando se trata de inflamaciones crónicas. ¿Por qué razón? Porque cuando es un seno de Rokitansky-Apcho, las células de la glándula o del epitelio que infiltra el músculo, todas son idénticas, todas son normales. No son atípicas como la que hemos visto en el carcinoma, en el adenocarcinoma de vesícula biliar, ¿no? Entonces, en eso radica la importancia de poder diagnosticar estos senos de Rokitansky, ¿no? Se indica de que las células son normales para poder diferenciarlo de lo que es el adenocarcinoma infiltrante de la vesícula biliar. Bien, esto ya corresponde a otro órgano. ¿Okay? Como pueden apreciar acá, corresponde a próstata. ¿Okay? Y es una forma de obtener muestra de la próstata, que se le conoce con el nombre resección transuretral. Es una forma de intervenir quirúrgicamente al paciente cuando tiene una neoplasia benigna o maligna, ¿no? ¿Qué parece? ¿Qué parecen los fragmentos? Ajá, ¿no? Entonces, cuando vayan a una cevichería, se van a acordar de esto. Bien, es una forma de obtener muestra de la próstata. ¿Y cómo lo obtienen? Esto prácticamente utilizan una especie de legra que también se emplea en las damas para obtener el endometrio, y por eso resulta el legrado endometrial para sacar tejido endometrial. Y en el varón se introduce una especie de legra también a través de la uretra peniana hasta llegar a la próstata. Ahí se obtiene así por pedacitos la próstata. ¿Okay? Entonces, se imaginan ustedes, ¿no? Entonces, también los varones no están exentos de tener un legrado, solo que no le llaman así, no le llaman legrado de próstata. ¿Okay? Se le llama resección transuretral. Algunos le llaman chips de próstata, por cada uno de los fragmentos que se obtienen. Son numerosos, como pueden ver, ¿no? Otra forma es la biopsia con aguja de la próstata, que sale elementos de tipo cilindroide, pero muy delgados, a lo mucho 1 milímetro, y esto es de espesor, pero puede tener hasta 1 centímetro o 1,5 centímetros de longitud. También se estudia microscópicamente, sobre todo para descartar cáncer. Y la otra forma es sacar toda la próstata, ¿no? La exéresis total de la próstata. ¿Okay? Entonces, son formas que se emplean en cirugía, sobre todo en cirugía urológica, para obtener este tejido. Así es. Como la próstata es una glándula, algo similar a, los anteriores adenocarcinomas. ¿Okay? Glándulas con células totalmente atípicas y una gran proliferación de esas glándulas, ¿no? Que confirma que es un adenocarcinoma de próstata. ¿Okay? La siguiente, igual un mayor aumento de las estructuras celulares. ¿Okay? Cada núcleo es diferente a otro. Y lo que es notorio en la próstata
Cuando se estudia normal, o en la histología normal de la glándula prostática, siempre en la glándula se le debe observar una capa basal, que por lo general son células planas que están alrededor de la glándula. Pero cuando es cáncer, se pierde, no hay esa capa basal. ¿Okay? Entonces, con toda seguridad se dice que es un cáncer, un adenocarcinoma de próstata, porque es glándula. ¿Okay? Adenocarcinoma de próstata. La siguiente, por favor. Igual también en la próstata se observa si es que hay invasión perineural. Este es el nervio periférico y las glándulas están alrededor de ese nervio. Igualmente acá, este es otro nervio periférico y las glándulas prostáticas alrededor del nervio. Okay. La siguiente. También hay que investigar en la muestra que presenta cáncer si hay émbolo. Por ejemplo, este es un vaso probablemente linfático porque no hay hematíes en su interior, no hay elementos forme de la sangre y las células malignas están dentro. ¿Okay? Eso también es factor pronóstico. Eso está indicando de que ya la neoplasia maligna está dando metástasis. ¿Okay? Entonces ayuda bastante la histopatología para poder tener un pronóstico sobre estas enfermedades o neoplasias malignas. ¿Okay? La siguiente, por favor. Entonces, adenocarcinoma en todas las estructuras que tengan glándula o que sean de epitelio secretor. Acá, por ejemplo, es otro útero, ¿no? En el cual vemos que la lesión está en la parte interna, en lo que es la cavidad endometrial, y se ve hemorrágico. Entonces eso corresponde también a una neoplasia maligna, ¿no? En este caso del útero, adenocarcinoma endometrial en el útero. ¿Sí? Las imágenes de glándulas lo van a ver similar siempre. ¿Sí? Otro órgano que es de tipo de epitelio cilíndrico y con presencia de glándula es el intestino delgado, ¿no? El clásico epitelio, y la tumoración está acá, ¿no? Como hemos mencionado en la parte teórica, ¿no? Estos tumores cuando crecen pueden causar obstrucción en la luz del órgano que es tubular. ¿Okay? Entonces, y puede estar también con presencia de hemorragia, ¿no? Y a veces uno de los signos que induce a pensar en cáncer es de que el paciente presenta hemorragia de un momento a otro, ¿no? Y hay que pensar en eso, si es un paciente mayor o de edad avanzada. ¿Okay? Y a veces acertamos de que se trata de una neoplasia maligna. ¿Okay? La siguiente. Esto también lo han visto. Órgano, ya está. Estómago, ¿no? Está abierto el estómago. Esta es la curvatura menor, perdón, la curvatura mayor, lo que está en la parte inferior. Y acá se debe encontrar la curvatura menor, la parte media. ¿Okay? Los tumores, y se corta siempre el estómago en los estudios neoplásicos, se cortan por la curvatura mayor. ¿Por qué razón? Porque los tumores malignos asientan mayormente hacia la curvatura menor. Igual cuando hay un seno, ¿no? Entonces, observen el aspecto de este tumor. El típico aspecto en coliflor, ¿no? ¿Okay? O el típico aspecto de tejido cerebroide, que corresponde a neoplasia maligna. Este es un adenocarcinoma de estómago. ¿Okay? Dos nódulos bien formados ahí en el interior de la mucosa gástrica. ¿Okay? También se ve, ¿no?, la atipia de las glándulas. ¿Okay? Aunque en el estómago ustedes van a estudiar en patología especial de que hay una variante de adenocarcinoma que es la presencia de las clásicas células en anillo de sello, que indica que es más mucosecretor. Anillo de sello, ¿por qué? Porque la célula es redonda, la parte interna clara, y el núcleo hace relieve hacia un extremo y parece un anillo,
por eso se le denomina así, el clásico anillo de C. Acá tienen otro órgano en el cual ya no es a veces catalogado como adenocarcinoma o carcinoma epidermoide. Este órgano corresponde a testículo. Entonces, este órgano también es susceptible a tener neoplasias malignas, ¿no? La siguiente, por favor. Esto es ya liberando la capa más externa. El testículo propiamente dicho es esto, y acá se observa parte del epidibio. ¿De acuerdo? La otra, el corte tangencial o sagital. ¿Se puede reconocer tejido testicular normal? No, ¿no es cierto? Un tejido que casi siempre son bastante claros o blanquecinos, que asemejan al tejido cerebral, ¿no? Entonces, aspecto cerebroide, o si presenta algunos puntitos en su superficie, corresponde al aspecto en poliflor. Otro testículo, mucho más esférico, más grande, también tumoral, ¿no? Por eso ayer le decía a tu compañero, no sirve tenerlos más grandes, ¿no? Puede ser un tumor. Y esto es al corte. Observe el aspecto del tejido, ¿no? Tejido cerebroide en relación con neoplasia maligna. Todo el testículo es tumoral, no se reconoce nada normal. La siguiente, por favor. Bien, acá otro testículo también con iguales características, y esta es la evidencia microscópica. El tumor más frecuente del testículo es el denominado seminoma, ¿no? Que por el nombre parecería que es una neoplasia benigna, pero no, es una neoplasia maligna. Recuerden que la estructura de los tubos seminíferos en cuanto a sus células es considerada como un epitelio, ¿no es cierto? Entonces debería llamarse carcinoma testicular, carcinoma sobre todo de tipo epidermoide, pero se le da más el nombre de seminoma porque son los tubos seminíferos que se alteran totalmente y tienen todas las características atípicas de sus células. Incluso si encuentran mitosis, eso quiere decir de que el tumor se está reproduciendo con mayor rapidez. La mitosis es un indicativo de ese proceso. La siguiente, por favor. A mayor aumento, las células que corresponden al seminoma. Lo otro es que presentan nucleolo. Recuerden ustedes cuando han visto en histología las células del desarrollo seminífero no presentan nucleolo. La única que presenta nucleolo es la célula de Sertoli, ¿no es cierto? Entonces, acá, cuando son malignos, se presentan núcleos, y los núcleos definitivamente atípicos, ¿no? Uno diferente al otro, en cuanto a tamaño, forma, ¿sabes? Si ustedes tienen una muestra así, y a veces dudan en qué diagnosticar, hay que tomar en cuenta que otra cosa puede presentar el testículo. Esto es característico del testículo, presentar los clásicos cristales de Reinke, cristales de Reinke, que se encuentran normalmente también en testículos, ¿no? Y si los encuentran en una tumoración maligna, definitivamente que con toda seguridad dicen que es un seminoma testicular. ¿De acuerdo? La otra. Los seminomas son sumamente agresivos, ¿no? Y con mucha frecuencia se presenta en varones jóvenes. Y este es un vaso sanguíneo, y acá tienen todas las células que corresponden al seminoma que están prácticamente convirtiéndose en émbolos tumorales.
¿no? Están en su viaje a través de vasos sanguíneos. ¿Okay? La otra. Acá es difícil reconocer el órgano. ¿Okay? ¿Por qué razón? Porque todo esto está cubierto de tejido adiposo, grasa bastante abundante. ¿Okay? Pero después, liberando el tejido adiposo, vamos a encontrar que se trata de la siguiente, de este órgano, que es un riñón. ¿Okay? Y el tumor está en esta parte inferior. ¿Está bien delimitado? Sí, ¿no es cierto? Hay una buena delimitación, pero el borde es irregular. ¿Okay? Está solamente confinado en un polo del riñón. Puede ser polo superior o polo inferior. ¿Okay? Pero siempre este tipo de tumor tiene esta característica, esta coloración. Hay otra muestra que va a dar mayor orientación al color, ¿no? Acá, por ejemplo, siempre tiene esta coloración amarillenta o ligeramente anaranjada, ¿no? Y este tumor renal corresponde a lo que algunos consideran, ¿no?, como hipercroma. También es un adenocarcinoma, como prácticamente se presenta más en los túbulos renales, que son secretores o excretores, ¿no? Se le considera como adenocarcinoma. ¿Okay? Bien, entonces este es un tumor de riñón que se le conoce más con el nombre tumor a células claras del riñón. ¿Okay? Vamos a ver la siguiente. Ya está. Y se le denomina así porque todas sus células tienen citoplasma claro. Por eso se le llama de esa forma, tumor a células claras del riñón, tumor maligno. Pero que se origina de los túbulos renales. Los glomérulos, muy raro que den neoplasias en el riñón. Los glomérulos tienen otro tipo de patología que va a afectar al riñón. Y esas patologías pueden ser fatales, ¿no? Entre ellas las que se conocen como glomerulonefritis. En muchos casos pueden ser fatales con el curso, ¿no?, de una insuficiencia renal bastante notoria, que progresivamente se va agravando hasta que tenga un donante de riñón para evitar un desenlace fatal. ¿Okay? Entonces, tumor a células claras del riñón. Lo que se malignizan son los túbulos renales. Creo que la otra foto está igual, células claras, por eso se le llama así, tumor a células claras del riñón. ¿Okay? La siguiente. Bien, hasta ahí lo que es también riñón. Y estas fotos de esto corresponden a un tumor de ganglio linfático especialmente, o de órgano linfoide. ¿Okay? En los ganglios linfáticos vamos a tener nosotros la presencia de linfomas. ¿Okay? Que por el nombre parecería que es benigno, pero no lo es. El linfoma también es una excepción a la nomenclatura. ¿Okay? Es una neoplasia maligna. El verdadero nombre debería ser linfosarcoma, porque es derivado del tejido mesenquimal, ¿no? Pero la costumbre, ¿no?, desde el inicio se le llamó linfoma y hasta ahora. Y uno de los linfomas que se presentan con mucha frecuencia es el linfoma, ¿no?, denominado linfoma de Hodgkin. Linfoma de Hodgkin. Y el linfoma de Hodgkin se caracteriza por la presencia de estas células. Estas células que son binucleadas con nucleolo prominente. El núcleo es este, ¿no? Nucleolo, y el citoplasma es todo lo claro que rodea a ese núcleo. Y tienen la apariencia como si fuesen ojos de búho, ¿no? O ojos de lechuza, como alguien respondió una vez en el examen.
bueno, lechuza, búho, son similares, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, las clásicas células de Rick Stenberg, un homenaje a quien lo describió como característica de este linfoma de Hodgkin. Pero pueden haber variantes con un solo núcleo y un solo nucleolo, ¿no? También puede haber variantes que presenten más de 2 núcleos, en este caso 3 núcleos, cada uno con su nucleolo bastante prominente, o pueden aparecer más de 5 o 6 núcleos en su estructura, ¿no? Pero lo habitual es encontrar esto. Los clásicos ojos de búho son patoneumónicos, es decir, característicos para el linfoma de Hodgkin. En el linfoma de Hodgkin hay diferentes variantes. No es solo, en todos ellos se debe encontrar la célula de Rick Stenberg. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a ver algunas de esas variantes, ¿no? La siguiente. ¿Okay? Todas estas células que ven en el campo corresponden a linfocitos. Y acá está la célula de Rick Stenberg. ¿Okay? Entonces hay una variante que es a predominio linfocítico. ¿Okay? Las células, casi todas son, la mayor parte de ellos consideran que son linfocitos. ¿Okay? La siguiente. Acá tienen otra, ¿no? Siempre la célula de Rick Stenberg presente. ¿Okay? Pero acá hay unas células que son de tipo inflamatorio, que son eosinófilos, ¿okay? Por el citoplasma rojizo que presenta, que corresponde a otra variante. Cuando hay eosinófilos, se clasifica como linfoma de Hodgkin a celularidad mixta, se le denomina así, por la presencia de eosinófilos. ¿Okay? Incluso se dice que es una variante que es también un poco más favorable en cuanto a pronóstico para el paciente. ¿Okay? La otra, por favor. Bien. Y si encuentran pocos linfocitos, ¿no? Siempre con las células de Rick Stenberg presentes, y hay pocos linfocitos, se le denomina así: depresión linfocítica. Linfoma de Hodgkin con depresión linfocítica, o sea, con